En el Paraguay, después de la dictadura del general Alfredo Stroessner, en la zona fronteriza con el Brasil, donde opera el narcotráfico, el rollotráfico y la narcoganadería, y donde la deforestación es una actividad lucrativa, el asesinato de campesinos y periodistas ha sido y es una práctica terrorista sistemática. Instalada la democracia en el Paraguay, unos 18 trabajadores de la comunicación que denunciaban actos de corrupción o vínculos entre integrantes del sistema político y el narcotráfico ya han perdido la vida por la acción de sicarios mandados por personajes amparados en las sombras del poder. Personajes que hoy como ayer impunemente conviven con la sociedad paraguaya, en algunos casos como integrantes del sistema político y el Parlamento o como funcionarios del Estado. Las zonas fronterizas con el Brasil, donde el periodismo acusador trabaja aislado y bajo riesgo, son campo fértil para que se cometan todo tipo de intimidaciones y atentados contra el trabajo, la libertad de expresión y la vida.
La jornada de Medina comenzó alrededor de las 8 de la mañana. Primero se dirigió a la colonia Coemporá de Villa Gatemí, luego a Araverá y finalmente a Crescencio González en el distrito de Umpejú. Alrededor de las 13:30, Medina y su asistente Antonia Maribel Almada, de 19 años, se desplazaban a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 cuando en un camino rural del distrito de Villa Gatemí fueron interceptados por dos hombres que vestían uniforme de camuflaje. Aún resta determinar qué maniobras emplearon los matones para hacer que Pablo frenara en el sitio su camioneta al verlos y no haya acelerado la marcha tratando de huir de ellos. Wilson y Flavio realizaron los disparos. Hay una certeza casi absoluta de que Wilson fue el que disparó 4 veces contra Pablo con una pistola calibre 9 milímetros y que fue Flavio el que lo remató con un disparo de escopeta calibre 12. Luego de asesinar a Pablo y Antonia, los dos pistoleros huyeron cada uno en una motocicleta. Tomaron un camino alternativo para evitar salir al camino principal que une Villa Gatemí con Umpejú y atravesaron por el predio de la estancia Aparag. Ellos no se percataron de que no habían asesinado a una de las acompañantes de Pablo. Era alrededor de las 3 o cerca de las 3, viene un compañero de la BC Digital, que está cerca de nosotros y me dice, estábamos la subjefa y yo, Viviana Benítez y yo, y nos pregunta, ¿qué saben de Pablo Medina? ¿Qué saben de la versión esa que lanzó Elías Cabral de última hora en Twitter, de que le mataron? Y me quedo petrificada y le digo, por un momento. Y me dice, ¿dónde estaba Pablo? ¿Dónde se fue Pablo? Y él esa mañana en el grupo del WhatsApp del equipo de interior envió un mensaje y dice, me voy a Umpejú y a Villa Gatemí. Y en 3 colonias donde, según dijo, habían aparecido una plaga en plantaciones de mandioca y después iba a haber una intervención de la Federación Nacional Campesina en fumigaciones de plantaciones de soja. Ok, se fue. Y me vino a la mente ese mensaje, ¿verdad? Que recibí. Villa Gatemí, Umpejú. Y se fue a Villa Gatemí, Villa Umpejú. Y me levanto, en eso recibo la llamada de su señora, llorando. Me dicen, Magda, me vino un amigo de Pablo Medina que trabaja en el Radio del Agricultor, si mal no recuerdo, y me dijo que a Pablo Medina lo mataron y lo tiraron en la calle. O sea, ya era otra versión, ¿verdad? Pero le digo yo, señora, tranquilícese, le digo, acuérdese que no es la primera vez que dicen algo así, porque ya nos habían dicho ese tipo de cosas, o no, ya habían llamado para avisar ese tipo de cosas y al final resultaba falsa la versión. Y estaba al lado mío otra colega que también trabajó mucho tiempo en la sección interior y me dice, ¿qué pasa? Y le comento, ¿verdad? Están diciendo que a Pablo Medina lo asesinaron. Y me dice ella, llamarle ahora a Julio Colmán. Lo conocen a Julio Colmán, que es el político ahí de la zona. Lo llamo y me dice, me presento, le digo, señor Julio Colmán, soy Magdalena Benítez, jefa de la sección interior. Y ahí él me dice, Magda, le mataron a nuestro Pablito. Sí, yo llegué a conversar con la única sobreviviente, que se trata de Ruth Chamorro. Ella me había contado que venía de un procedimiento periodístico, trayecto a Villa Gatemí, y que venían hablando constantemente por el camino y que en eso vieron ellos en el camino que se atravesaban 2 personas con el uniforme como playado y le preguntaron a él si se trataba de Pablo Medina y ahí mi padre sale y le dice que sí. Al decirle sí, en el momento ahí ya le apunta el arma y le dispara continuamente
Entonces ahí la chica se asustó, la que estaba con ella, que estaba detrás de la camioneta, ¿verdad? Detrás de la camioneta, y bueno, ella al percatarse de eso, ella se tira en el piso de la camioneta y se hace de la muerta, ¿verdad? Y no está ahí por lo menos hasta 10 minutos sin decir nada, consciente, ¿cómo te decir? Estaba sin hablar. Y entonces cuando se dio cuenta que ya se fueron los que estaban ahí, cuando ya dispararon todo, escuchó la chica el ruido de la moto y huyeron del lugar. Ahí ella se levanta y le toca a mi papá y ya estaba sin vida, sin signos vitales. Luego le habla a la hermana que estaba al lado mismo de papá, frente a la camioneta. Le dice si estaba bien y no le hablaba la hermana, pero estaba con signos vitales. Y fue allí ella que tomó el teléfono de mi padre y empezó a hacer las llamadas a pedir auxilio. ¿Pudo ella calibrar si el ataque fue con dos armas, con armas cortas? Con dos armas fueron. Uno fue de 9 milímetros y el otro la escopeta de calibre 12. ¿Ella pudo individualizar a las personas o a uno de ellos? A uno de ellos yo creo entendido que sí, le llegó a identificar. Ellos se visten camuflados, o sea, porque todo el mundo se pregunta cómo Pablo detiene el vehículo, porque ellos se hacen pasar por militares, ¿cuál es la idea que se tiene? Y se hicieron pasar por militares para asegurar, porque normalmente cuando los militares hacen así su control o algo, vamos a decirle, mi papá eso respetaba siempre y sí o sí se quedaba. Entonces la cuestión es, aquí ellos tenían totalmente fríamente calculado la cuestión. Antonia Almada, nosotros no la llegamos a conocer a Antonia Almada, una joven que estudiaba ingeniería en informática, pero que se inclinaba hacia el periodismo, según las informaciones que recibimos después. Y había contactado con Pablo para aprender periodismo, a lo mejor inspirado justamente en el trabajo de Pablo Medina. El trabajo de Pablo Medina le habrá inspirado a mucha gente y sobre todo a jóvenes valores que tienen de alguna manera ese interés en el periodismo. El Ministerio Público concluyó que el intendente de Pejú, Vilmar Neneco Acosta, fue quien encargó el asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina. Para cumplir su cometido, involucró a quienes fueron los autores materiales, su hermano Wilson Acosta y su sobrino Flavio Acosta. Por aquellos días de octubre nos golpeó muy duro la noticia de la muerte de Pablo. Enseguida me vino al recuerdo su presencia en el Congreso Antimafia de Rosario, Argentina, del 2009, hablándonos del crimen de su hermano Salvador. 4 años antes, en el 2005, en Asunción, Pablo conocía por primera vez a Giorgio Bongiovanni, director y fundador de la revista italiana Antimafia 2000. En ese primer encuentro, con total franqueza, Pablo le habló a Bongiovanni sobre la lucha de los periodistas paraguayos en contra de la corrupción y de las mafias del narcotráfico y sobre los asesinatos de muchos de sus colegas en plena democracia.
también lo puso al corriente sobre el caso de su hermano y sobre su lucha por saber la identidad de los ideólogos del asesinato. Incluso ambos fueron a la prisión a entrevistar al sicario Milcíades Maylin en busca del nombre de quien ordenó la muerte de Salvador. Mientras que el asesino guardó silencio, fiel a los códigos de los mafiosos de la región, Giorgio y Pablo Medina entablaron una profunda amistad, fieles a los valores que tenían en común y a la profesión que abrazaban. Pablo Medina fue nuestro amigo, hemos tenido el honor de conocerlo. Él mandaba notas desde Paraguay a Italia, Antimafia 2000. Hemos tenido el honor de invitarlo en congresos internacionales. Participó uno en Argentina, donde estaba el doctor Rambaldo como organizador, Pablo Medina, y para nosotros, cuando hemos leído en la prensa paraguaya que fue asesinado con su asistente Antonio Almada, ha sido un gran dolor, primero personal, porque era nuestro amigo, y luego también como periodista, nuestra indignación y nuestra obligación de venir aquí desde Europa y dar nuestro contributo, nuestro testimonio para pedir justicia para Pablo, para Antonia y para todos los periodistas y para todas las víctimas del narcotráfico y de la mafia. Con 53 años de edad, con más de 15 de periodista de ABC Color y cerca de 30 en la profesión, Pablo conocía muy bien la zona en la que trabajaba. Fue criado en la región, conociendo de cerca las necesidades y los esfuerzos de sus padres para sobrellevar la familia en su casa de Capibarí. Pablo conocía de cerca los entramados de los poderosos de la región y poco a poco fue descubriendo corrupciones, crímenes e hilvanando los vínculos entre políticos y narcotraficantes. Era un periodista que, empuñando su inteligencia y su honestidad, se enfrentaba cara a cara y día a día con la mafia de la zona. ¿Por qué mataron a Pablo? No sé. Los mafiosos mataron. Los mafiosos mataron. Porque no importáis de publicarse acá. Ya la tema. Ya la se adecuaba. Por publicar una cosa, por un tráfico de marihuana. Eso es lo que pasa. Él era un periodista honrado, era intachable en su labor y no se callaba. Él era una persona que siempre hablaba con la verdad, siempre defendía las cosas con la verdad. Y fue por eso, yo diría que es por venganza. Yo diría que se trató por una venganza, porque inclusive él estaba juntando las informaciones para desenmascararle a esta persona que le mandó a quitar la vida. En su computador inclusive se llegó a encontrar muchas informaciones que él estaba adjuntando para poder desenmascararle a él. Entonces yo creo que esa información ellos recibieron, el intendente recibió esta información o le informaron eso, entonces por ende hicieron esto. A partir de ahí ya fue solo el trabajo, la lucha para que el crimen de Pablo Medina no quede impune. O sea, salimos a marchar, a gritar y como que
Después de 15 días más o menos, cuando nos encontramos con los compañeros del norte, con otros 4 corresponsales de la zona, como que, digamos, nos recuperamos de ese golpe. ¡Basta de muerte! ¡Justicia para Pablo! ¡Basta de muerte! ¡Justicia para Antonia! ¡Cárcel, culpable! ¡Tus manos tienen sangre! Centenares de trabajadores de la prensa marcharon en protesta hasta la comandancia de la policía e intentaron llegar a la Casa de Gobierno. Durante el recorrido, el grito que se repetía era "Justicia para Pablo", acompañado por un silencio también de los transeúntes. Recordemos que se trata del tercer periodista asesinado en Paraguay en lo que va del año y de acuerdo con fuentes preliminares, él investigaba bandas del narcotráfico. El país es una tragedia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a mi criterio, una de las razones es que tenemos a los corruptos, a los bandidos encumbrados en los primeros lugares del gobierno, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar otra cosa en esta sociedad. Nosotros les exigimos a ustedes, ustedes saben todo, se hacen de los ñembotaúdos nomás, saben todo. Comandante, señor comandante, nosotros los periodistas, no solo los de ABC, todos, no vamos a descansar. No vamos a descansar y ustedes nos tienen que decir, ustedes tienen que saber los nombres de los narcos, ustedes saben todo. Muy consternado por el crimen de nuestro compañero Pablo y por la extensa nómina de periodistas asesinados en el Paraguay, Giorgio Bongiovanni organizó una movilización ciudadana en la Plaza de la Democracia de Asunción. Fue el martes 16 de noviembre del 2014, al mes del atentado contra Pablo y Antonia. Periodistas de Italia, Argentina, Uruguay y Chile y colaboradores de Antimafia 2000 participamos del encuentro. Un encuentro que se sumó a las movilizaciones de los periodistas paraguayos y a las expresiones de repudio por el crimen en todo el mundo. Una movilización reclamando justicia y reafirmando el no a la impunidad. Quiero decir al señor Acosta, el asesino de Pablo Medina, y a todo su clan mafioso: entrégate. Es inútil que estás prófugo. Entrégate. Declara a la justicia a tus cómplices. Decir quién te ordenó el delito de Pablo Medina. Nosotros sabemos que no fuiste solo tú, cobarde. No fuiste solo tú, Acosta, y tus hermanos y tus cómplices. Hay alguien arriba. Señor presidente Cartes, ¿usted tiene miedo que Acosta declare todos los cómplices políticos? Entrégate si tienes un poco de dignidad. Delante a la hija de Pablo te lo pido. Agradecimiento sincero por la presencia. De una manera especial a todos los periodistas quienes vinieron, quienes dejaron su país, su familia, para adherirse a este dolor familiar. Y no solamente familiar, porque la democracia ha sufrido una ruptura. Porque oye toca la libertad de expresión, la libertad de prensa. Upeo ya posee, güey. Oyuca Pablo físicamente, pero sus ideales seguirán siempre latente en cada corazones, en cada rincón de los paraguayos. Todo el Paraguay sabía la identidad de los dos asesinos materiales de Pablo y de Antonia. Todo el Paraguay sabía la identidad del ideólogo, ese intendente de Ipejú, conocido como Neneco, cuyo poder se vio amenazado por las contundentes denuncias de Pablo. Ese periodista que se atrevió a señalarlo públicamente como corrupto,
como uno de los jefes del narcotráfico de la zona y como responsable de crímenes. Con los asesinatos de Pablo y Antonia, el sistema político paraguayo se sacudió considerablemente. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, quien tiempo atrás había sido denunciado por Pablo Medina de favorecer a Neneco Acosta y de estar vinculado con el narcotráfico, debió renunciar a su alto cargo para eludir un juicio político que lo pondría contra las cuerdas. Pero antes tuvo el descaro de ensuciar la imagen del periodista asesinado y esa postura indignó al periodismo. Pablo Medina sabía perfectamente sobre qué escribía. Sabía perfectamente, tenía documentos, se manejaba con documentos. Además conocía como la palma de su mano la comunidad, la zona de Canindeyú. Sabía muy bien quién era Vilmar Neneco Acosta, su hermano, uno de los sicarios más peligrosos de la frontera, Wilson Acosta. Marqués o Marqués tienen identidades diferentes, incluso el mismo Vilmar Acosta tiene. Lo que él dijo para mí no tiene validez. O sea, además Pablo ya no está, no se puede defender. Nosotros sí, y podemos decir que Pablo Medina escribía sobre lo que conocía. Luego pedimos al ministro Núñez que renuncie y da un paso atrás y demuestre y se defiende delante del juicio político y pide disculpa a Pablo Medina y a la familia, porque yo leí algo delirante del ministro Núñez, que escribió y dijo que Pablo era un periodista insuficiente, que se equivocaba y decía cosas falsas. Señor ministro, delante a un amigo asesinado por la mafia, yo creo más en él que dijo de usted que es amigo de los mafiosos, que usted que dice que mi amigo es falso. Renuncie, señor ministro Núñez, renuncie de esta carga. El derecho a informar en la zona de frontera con el Brasil, que ha sido y es constantemente cercenado, no fue impedimento para que Pablo cumpliera con sus responsabilidades. Pablo no se dejaba avasallar pese a los asesinatos y las intimidaciones, y era muy consciente de esa realidad. Independientemente a los procesos penales, a los procesos judiciales, también existe una constante campaña de amedrentamiento, de hostigamiento, hasta inclusive con amenazas de muerte hacia mi persona, teniendo en cuenta de que yo sigo ejerciendo la profesión en una frontera seca donde el tráfico de droga, el tráfico de vehículos robados en el Brasil y comercializados en Paraguay, como así también los hechos que guardan relación a armatráfico, en fin, hace de que sigamos teniendo dificultades para el buen ejercicio de la profesión. La libertad de expresión siempre se expone a constantes hostigamientos, a constantes amenazas de muerte. Periódicamente, Pablo tomaba distancia de los caminos peligrosos del departamento de Canindeyú y se acercaba a Asunción para tomar contacto con los periodistas de ABC Color. Era el ámbito donde Pablo, año tras año, cultivaba el respeto por su labor. Como profesional, impecable, muy culto, excelente, muy comprometido con su trabajo. Nunca dejó de publicar o de enviar materiales por miedo, al contrario. Para él era como un desafío
Tomás escarbaba ya sea en lo que tiene que ver con la mafia, con la corrupción de las instituciones, municipalidades, gobernación o instituciones públicas de su zona, es como que se sentía más emocionado, más apasionado. Enviaba materiales periodísticos impecables. Mucha gente nos preguntaba en todo este tiempo desde su asesinato el 16 de octubre si por qué no obviábamos la firma de Pablo Medina en los materiales, más todavía cuando se trataba del crimen organizado. Y nosotros decíamos, ¿y cómo vamos a sacarle su firma si él no quería? O sea, él se sentía orgulloso de ese trabajo que realizaba y supongo que para él hubiera sido como que lo vean como un cobarde el no firmar un material. Porque los mafiosos, y más todavía de la zona, sabían perfectamente o sabrían perfectamente de quién había escrito esos materiales. Cada publicación de Pablo Medina era como un misil dirigido a los corruptos, a los mafiosos. En consecuencia, las amenazas contra su vida eran moneda corriente. En este mismo momento, si bien la justicia paraguaya y la policía paraguaya está brindando una protección a mi persona y a mi familia a través de la comisión de 2 uniformados por turno, que es el que se encargan de mi custodia personal y familiar en la ciudad de Curuguatí. Estos hombres de élite que tengo disponibles ha alterado en cierto modo también mi intimidad y por sobre todo tiene una injerencia, si se quiere, en mi labor profesional. Pero aún así debo admitir de que es la única forma de persuadir también al adversario o a la persona que en su momento pueda pensar o idear o ejecutar algún plan contra mi persona. Él su trabajo lo desempeñaba en una zona fronteriza con Brasil, donde sabemos que entre la zona de Canindeyú y esa línea, digamos, del Brasil, opera el crimen organizado, o sea, una mafia transnacional, digamos, y él lo sabía. Es más, él recibía datos del Brasil, de los organismos de seguridad del Brasil. La mayoría de los documentos que tiene contra Vilmar Neneco Acosta, que nosotros llegamos a publicar, fueron proporcionados por instituciones de seguridad del Brasil, no precisamente de nuestro país. Y sí, él sabía muy bien cómo se manejaban o cómo se manejan los mafiosos de la zona de Canindeyú. Los mafiosos de la zona de Canindeyú operan en una franja de la zona norte, que es Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay. O sea, dominan esa zona. Cuando la noticia de su muerte se esparció por Paraguay, también algunas preguntas recorrieron kilómetros. ¿Cuáles fueron los motivos por los que Pablo estaba sin custodia policial? ¿Qué circunstancias se dieron para que la custodia le fuera levantada? A Pablo Medina, la Policía Nacional no le garantizó esa seguridad hacia su integridad física. ¿Se responsabiliza al Estado de alguna forma a esa negligencia? ¿Cómo? ¿Se responsabiliza? Por supuesto, desde un primer momento, el director del diario BC Color lo dijo. El presidente Cartes, el ministro del Interior, son los principales responsables. O sea, ellos debieron o están obligados a brindar seguridad interna a la población. Y como te digo, sea Juan Pueblo, periodista, autoridad, sea quien sea, o sea, todos los paraguayos y los que viven, extranjeros que viven en nuestro país, tienen que tener esa seguridad de que su seguridad está garantizada.
Sí, trabajar en periodismo en Paraguay es cada vez más difícil porque la impunidad de los grandes delincuentes, denunciado ya hace tanto tiempo por muchos periodistas, por muchos colegas, siempre han quedado en la impunidad. Entonces, una vez que se lo indica o que se lo identifica a los grandes delincuentes del sector financiero, del sector político, del narcotráfico, del tráfico de armas, del lavado de dinero, del robo público, ¿verdad?, del saqueo de las tierras, ¿verdad?, del saqueo de los recursos naturales, y no hay castigo, no pasa nada, entonces los periodistas que denuncian valientemente quedan expuestos. Los crímenes de Pablo Medina y de Antonia Almada no pasaron inadvertidos para la comunidad cristiana. Sus vidas fueron cegadas, pero sus ideas y su lucha también dejaron huellas en los templos católicos y en los sacerdotes. Vamos a pedir también por Pablo, este periodista y todos los demás que cayeron justamente por denunciar todas estas cosas. Unámonos en nuestra oración y pidamos por nuestra patria. Está pasando momentos muy difíciles para que los talentos, los dones, los carismas sean usados para el bien. Sepan que ese bien es que haya remedio en los hospitales, es que la gente tenga trabajo, es que desaparezca esta tremenda inseguridad, a que esos talentos sean utilizados para construir la patria. El caso de Pablo Medina, de hecho, es un resultado de la impunidad que se vive en nuestro país desde hace años. Y nosotros esperamos y vamos a luchar para que el caso de Pablo Medina no quede impune. Y no solamente los compañeros del diario ABC Color, sino también el gremio de periodistas en sí de nuestro país. Estamos todos muy preocupados por la situación en que se encuentra nuestro país. O sea, nos damos cuenta y es más, empezamos a ver archivos, a revisar los archivos de publicaciones de Pablo Medina y de otros, y encontramos que el poder político, jueces, los mismos ministros de la Corte y especialmente uno, estuvo muy metido en los casos en que el clan, digamos, de Neneco Acosta y su equipo quedaron impunes en muchos casos graves. Y en gran medida todos estos crímenes se asocia al tema de la corrupción y al narcotráfico, ¿no? El tráfico de droga en Paraguay está muy enraizado, según las investigaciones. Esto se había iniciado ya en la década del 60 del siglo pasado, prohijado por el régimen de Stroessner. Y así se fue configurando una nueva oligarquía narcotraficante y narcopolítica que se fue tomando todo el poder de los tres poderes del Estado, y por qué no decirlo de algún modo con fuerte influencia también en los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Algunos dueños de medios acá han formado o han construido su fortuna gracias a ese tráfico de drogas y sobre todo al lavado de dinero, que es lo que lo liga al sector financiero transnacional, que como sabemos está en la cúspide de la pirámide de la dominación global, ¿no? Si las transnacionales del sector financiero son las que están por encima de las transnacionales del sector de los armamentos, de los petrodólares, ¿verdad? Y los bancos regionales simplemente responden a ese entramado de gran negocio mundial que sabemos que se hallan en las metrópolis, ¿verdad?, en Europa, en Estados Unidos, con paraísos fiscales, ¿verdad?, con una especie de búnker de impunidad para los que roban a nuestros países, a los que
cometen todos estos crímenes. Las investigaciones policiales para hallar a los involucrados en el crimen de Pablo y de su asistente no se paralizaron. Los operativos se extendieron a la región de Curuguatí y a la zona fronteriza. En uno de ellos, en la mañana del lunes 8 de diciembre del 2014, en un tupido monte de Ipejú, se dio captura a uno de los prófugos, Arnaldo Javier Cabrera, chofer de Neneco Acosta. Su captura permitiría saber dos cosas: que el exintendente se había fugado al Brasil y que había ordenado la muerte de Pablo. Para Neneco, ordenar la muerte del periodista era sacarse un problema de encima, pero no razonó que también era su ruina. Para la familia Medina y para la familia Almada, el daño fue terrible. ¿A quién le voy a pedir justicia? Dios mío, tengo 3 hijos ya, le mataron la gente. Y ahora siento mucho esta desgracia que se está yendo. Una gran cosa para mí. No está cayendo es como yo otro. No voy a hacer más nada ahora. Ahora ya no la quiero más nadie. No voy a hacer más nada, ni nada. No tengo más ganas. En la tarde del 14 de enero del 2015, en un hospital de Asunción y fruto de una descompensación cardíaca, fallecía Ángela Velázquez, madre de Pablo. Tenía 73 años y no pudo soportar vivir por tercera vez la pérdida de un hijo asesinado por la mafia de la frontera. El 5 de marzo del 2015, en la ciudad de Naviraí, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, es capturado Vilmar Neneco Acosta. Permaneció prófugo 4 meses y medio. Hay sospechas de que en todo ese tiempo recibió apoyos de personajes influyentes de su círculo de amistades dentro del poder. Su captura fue una buena noticia para los que reclamamos justicia y decimos no a la impunidad, pero fue una muy mala novedad para el círculo de mafiosos de la frontera y hasta para algunos integrantes del sistema político que desde Asunción no verían con buenos ojos la posibilidad de su extradición al Paraguay para ser sometido a juicio. Un juicio en el que Neneco Acosta podría dar los nombres de los políticos con los cuales tiene estrechos vínculos para la ilegalidad, el narcotráfico y hasta múltiples asesinatos. Neneco Acosta niega todo, se considera un perseguido político y teme ser asesinado en prisión. Pero además se declaró brasileño, pretendiendo en vano evitar su extradición, la que se concretará una vez que se cumplan las formalidades de rigor. Desde que la muerte se dio cita en Villa Igatimí, ya ha transcurrido un año, y la nómina de periodistas asesinados por la mafia sumó una baja más. Fue el 4 de marzo del 2015 en la frontera con el Brasil, en el departamento de Amambay, donde es asesinado a balazos el periodista Gerardo Servián Coronel. Todo este tema nos sigue doliendo mucho. La mayoría de los asesinatos de periodistas en el Paraguay permanecen impunes. Los autores materiales de la muerte de Pablo Medina y Antonio Almada siguen prófugos. Y la lucha para que se haga justicia y que la impunidad no nos someta continúa. Una persona muy divertida. Era el alma del equipo de corresponsales del diario ABC Color. Una persona muy preparada, muy culta, muy inteligente y muy comprometida, ya sea en lo personal como en lo profesional, ¿verdad? Te digo, tiene 3 hijos,
una mujer ya de 27 años, una niña de 14 años y el más pequeño de 13 años. Y deja también una esposa con quien convivió 20 años. Un golpe muy fuerte para su familia. Siempre demostraba mucho orgullo hacia su familia, sobre todo hacia sus hijos. Fue un padre muy cariñoso y muy amoroso. Demasiado doloroso para nosotros. Demasiado porque no hace en el 2005 fue que le mataron a mi tío también prácticamente de la misma forma, y ahora con que mi papá era también prácticamente como me decía mi abuela, mi papá era el que más le malcriaba a ellos. El que siempre estaba ahí presente cuando ellos necesitaban. Si uno de mis abuelos se enfermaba, el que venía y que le llevaba al médico era mi padre. Y cualquier cosa, y siempre estaban presentes. Cualquier acontecimiento familiar que haya, y él siempre estaba presente. Y más con todo esto que ha ocurrido para nosotros, es sumamente fatal, sumamente doloroso, que no tenemos consuelo. Y lo único que pedimos y rogamos día a día es que se haga justicia, porque nadie merece morir de esta forma. Nadie merece, y él no merecía morir así. Él era grande, no merecía. Lo de Pablo Medina para mí es lastimosamente un episodio más lamentable, pero es uno de los tantos periodistas que han sido asesinados en todo este tiempo. Sobre todo a partir de, si vamos a contar simplemente a partir de la apertura democrática, después de la caída de la larguísima dictadura que hemos tenido en Paraguay de 35 años de Alfredo Stroessner. Nosotros tenemos una democracia restringida y relativamente joven, de 25 años apenas, con muchos defectos, con 2 golpes de Estado, ¿no? Y entonces es muy difícil que las instituciones públicas se afiancen. Una justicia totalmente inficionada por elementos mafiosos, por grupos corporativos que defienden sus intereses económicos, que si uno llegare a identificar esos grupos, esos grandes grupos de intereses, la persecución es implacable, ¿verdad? Muchos periodistas hemos dejado prácticamente el oficio porque ya no tenemos cabida en las redacciones, en ningún medio posible, y tampoco si seguimos arriesgando aventuras particulares, individuales, tratando de hacer periodismo en internet o por otros medios, lo mismo se nos cierra en el paso, o simplemente no tenemos siquiera posibilidad de empleo, o directamente uno sufre las consecuencias como la que sufrió Pablo, ¿verdad? Hubo muchos otros periodistas, inclusive el hermano mismo de Pablo había sido asesinado también ya hace más de 10 años, y tantos otros periodistas, sobre todo en el sector rural, ¿verdad? Y uno de los más emblemáticos fue justamente el de Santiago Leguizamón, ya en la década del 90, ¿no? A inicio de la década del 90, casi en la apertura del proceso democrático en Paraguay. Ya cuando el pueblo se aleja de la mafia ya empieza a debilitarse y a tener miedo, porque lo que hace fuerte la mafia es que el pueblo está sometido, claro, que le tiene miedo. Cuando un pueblo se une, la mafia empieza a decir, ojo, estamos más débiles. Esto es nuestro logro. Queremos la justicia, eso quiero, así yo pienso, la justicia para Pablo. No van a dejar por la impune, así yo pienso. Quiero hacer todos los elementos contendientes para aclarar la situación. No quiero quedar por la